Vamos a continuar con la carta de Santiago. ¿Amén? Y ya estamos en el capítulo 5, ya en el último capítulo de la carta de Santiago. Es una carta reflexiva, es una carta proverbial, es una carta que, como dije la semana pasada, tiene 108 versículos, de los cuales hay 54, ¿no? Instrucciones. Es una carta sumamente importante para nosotros como iglesia, ya que nos enseña y nos invita, ¿no? a nosotros como cristianos, ser cristianos íntegros y cómo vivir nosotros una cristiandad, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios, y que seamos, ¿verdad?, lo que decimos ser, ¿no? Y que nos mostremos al mundo y que le mostremos al mundo la fe que realmente, ¿verdad?, decimos tener. Es una carta que nos enseña incluso hasta cómo debe estar o en dónde debe estar enfocado nuestro corazón, ¿no? Un corazón roto, un corazón quebrantado, un corazón enfermo. Cuando habla de corazón, habla del alma, ¿sí? A veces muchas personas se hacen la idea y agarran el órgano, ¿no?, como tal, el corazón, y no es el órgano es un órgano en sí, ¿no? Es un órgano de carne que igual va a morir. Habla del alma, ¿no? Cuando tenemos un alma rota, ¿verdad?, corrompida, que aún todavía tiene raíces, nos lleva a cometer, ¿verdad?, muchas cosas, incluso como hermanos, como iglesia. La iglesia, bien se dice, ¿verdad?, que es el hospital, ¿no? Es un hospital, claro que sí, ¿verdad? Llegamos enfermos. Y como un hospital, hay personas que llegan al hospital y hay unos que quizás a lo mejor con una pastilla ya se sanan, ¿verdad?, ya están bien. Pero hay otros que le toman mucho más tiempo, ¿no? Y esa enfermedad, y hay que irla tratando, ¿verdad? Y a veces una cosa, pues, ¿no? Y hay enfermedades que son más prolongadas que otras. Pero tampoco quiere decir, ¿verdad?, que el médico tratante no te puede enfermar también, ¿no? Tenemos un hospital donde incluso hasta el médico tratante se puede enfermar y puede contagiarse de algo, puede sufrir de algún tipo de, ¿verdad?, de patología, lo que sea. Así que a veces cuando la gente dice, ya soy cristiano, ya acepté a Cristo, ya soy nacido de nuevo, ¿verdad?, ¿no? Ya estoy curado. No. Ahí es cuando comienza ese proceso. Es como cuando llegas al médico y le dices al doctor, y el doctor te hace una serie, dice, me duele esto, siento aquello, tengo aquello, y bueno, hay que hacerte una serie de análisis, de exámenes, ¿verdad?, laboratorios, y esto, aquello, y que tenemos que comenzar a ver cuál es el problema, de dónde radica, y después que entendamos de dónde radica, ¿verdad?, entonces vamos a comenzar un tratamiento, y ese tratamiento puede ser que se tarde 6 meses, 1 año, 10 años, quién sabe, ¿no? También depende, no solamente del medicamento, depende de cómo tú también, ¿verdad?, lleves el tratamiento, porque quizás a lo mejor algún día se te olvida la pastilla, otro día no, y así se prolonga más, a lo mejor un día decaes, otro día no. Es lo mismo. Así que entender que cuando nosotros venimos a la iglesia y venimos a los pies de Cristo, ¿verdad?, y venimos con un corazón roto, venimos con el alma rota por todas las cosas que nos han pasado en la vida, por todas las circunstancias que nos han pasado en la vida. Hemos vivido cosas difíciles, cosas duras, momentos duros, pruebas, dificultades, ¿verdad? Hemos sido atacados y venimos de quizás de familias, ¿verdad?, disfuncionales, de muchas cosas, ¿verdad? Y venimos aquí y ya, y dice la palabra del Señor, ¿verdad? El Señor toca tu corazón y tú le abres tu corazón, y no quiere decir de que como una varita mágica, ¡puf!, ya las cosas desaparecieron, no. Yo conozco personas que dicen, sí, mi vida fue transformada de un momento a otro, gloria a Dios por eso. No, gloria a Dios por eso.
Pero el hecho que tu vida haya sido transformada de un momento a otro no quiere decir de que no vas a seguir teniendo secuelas que tienes que ir, ¿verdad?, curando y pasando a través del tiempo. Eso no quiere decir que no. Así que necesitamos entender nosotros eso. Cuando tenemos un corazón roto, tenemos que entender que tenemos que pasar por un proceso. Y ese es el proceso por el cual, ¿verdad?, es que Dios quiere, ¿verdad?, y nos deja su palabra para que a través de ella nosotros, si nos dejamos y llevamos el tratamiento correcto y llevamos, ¿verdad?, y lo hacemos de una manera correcta, ¿verdad?, en obediencia, entonces el final del camino vas a lograr tener un alma o un corazón restaurado. ¿Amén? Entonces, pero también tenemos que entender que podemos caer en cualquier momento, ¿no? Dejar el tratamiento en algún momento, pues y entonces eso nos va a llevar a una recaída y vamos a vivir. Es tal cual como eso. Y digo todo esto porque esta epístola de Santiago me invita a pensar en todo eso. Me invita a mí a pensar, ¿verdad?, en todo lo que un corazón, porque esta carta fue escrita para hermanos de la iglesia, esta carta no fue escrita para el mundo. Aunque hay una porción que vamos a tocar ahorita, que hay una división entre los comentaristas que dicen que esa porción en sí es tocante a los que son del mundo y otros dicen que son cristianos, pero eso lo vamos a ver ahorita. Pero en contexto general es una epístola que fue escrita para la iglesia. Y entonces el apóstol Santiago me está diciendo que en esa iglesia o dentro de ese grupo o esa congregación de hermanos hay hermanos que tienen pruebas y están debilitados, ¿verdad? Y que no hayan cómo entender las pruebas que están viviendo. Hay hermanos que están sufriendo tentaciones, hay hermanos que tienen problemas de murmuración, de chisme, hay hermanos que están viviendo favoritismo dentro de la iglesia, ¿verdad? Y hay división dentro de la iglesia en ese sentido y eso es la iglesia. Eso es la iglesia. No hay iglesia perfecta. Si ya los hermanos del primer siglo estaban viviendo todo esto, ¿verdad?, nosotros no estamos ausentes tampoco de vivirlo. Entonces, Santiago se enfoca en enseñarnos cómo debe ser nuestro andar cristiano, cómo debe ser nuestra integridad en nuestra fe, ¿no? Cómo debemos nosotros vivir, ¿verdad?, de una manera que testificamos lo que decimos ser o la fe que decimos tener. Y eso es una de las cosas que me enseña. Y otra de las cosas que me enseña es a batallar con mis propios deseos de la carne. Y de ahí radica todo lo que mi cuerpo o mi humanidad expresa. Porque si hay un corazón roto, si hay un corazón que está quebrado, un alma que no está sanada, ¿verdad?, en general, va a comenzar a emanar murmuraciones, chismes, envidias, amor al dinero, soberbia, orgullo. Y eso es lo que Santiago nos intenta enseñar a través de esta epístola. El apóstol Santiago usa quizás a lo mejor una terminología un poco dura y quizás a lo mejor cuando la leemos no nos gusta porque muchas veces nos sentimos tan confrontados como que cuando alguien te dice tus verdades en tu cara y no te gusta, y hay gente que no le gusta que le digan las verdades en la cara, hay gente que le gusta vivir en una mentira, hay gente que le gusta que le estén diciendo sí, todo va a estar bien, no te preocupes, nosotros no fuimos hechos para sufrir, no, pare de sufrir y como tú eres cristiano, todas tus dolencias se van y como ya Cristo, el Espíritu Santo mora en ti, ya tú no vas a tener ningún problema y eso es mentira. Pero hay gente que le gusta escuchar esas cosas. Hay gente que le gusta escuchar que le digan que vas a ser prosperado. Hay gente que le gusta, claro, a todos nos gusta ser prosperado, claro que sí, ¿verdad? Pero también no todo es eso. Entonces, Santiago habla de una manera muy directa, ¿verdad? Y así nos ha enseñado en estos 5, es una carta corta, de 5 capítulos, se puede leer en una hora, media hora, no sé qué tan rápido lea la gente, pero se puede leer rápido. Pero cuando la estudiamos, podemos meternos en 11 versículos, una hora. O sea,
Tiene tanto para aprender de ella. Entonces, Santiago nos habla de un corazón roto, de lo que emana del corazón. Pues ahí la palabra dice, ¿verdad? De cualquier cosa guardada, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa. No es que de entre todas las cosas que guardas, no. Sobre todas las cosas. O sea, cuando a mí me dicen sobre todo, es lo que está ahí arriba. Es lo que está más en la parte más alta. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Porque Él emana la vida. Si nosotros no guardamos nuestro corazón y comenzamos a acumular, llega un momento, ¿verdad?, que simplemente ya se corrompe, se daña. Y entonces lo que va a comenzar a emanar en nuestra vida es todo lo que ya he hablado. Ahora, en el capítulo 5, ¿verdad?, el apóstol comienza hablándole a un grupo de personas específicos. Vemos que Santiago siempre, cuando comienza un tema, vemos que Santiago dice, hermanos míos, ¿verdad? Él dice, hermanos, no murmuréis, por ejemplo, ¿verdad? Y cuando comienza el tema de la murmuración, y así va, ¿no? Cuando comienza el tema, abre el tema de la lengua, hermanos míos, no os hagáis maestros. Cuando habla el tema de la parcialidad, ¿verdad? Favoritismo dentro de la iglesia, comienza, hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo, ¿verdad? Y así él habla diciendo, hermanos míos, pero en este capítulo 5, cuando abre el tema de los ricos, no se refiere a hermanos. Es por eso que muchos dicen, ¿verdad?, que esta parte no se está refiriendo a cristianos o a ricos cristianos. Hay otros que dicen que sí, ¿no? Que son ricos cristianos que se fueron siguiendo, ¿verdad?, las riquezas de este mundo. Y en sí no importa, en sí, ¿verdad?, si es para cristiano o no cristiano, nosotros tenemos que verlo, ¿verdad?, desde el punto de vista de que si nosotros mal enfocamos, no estoy queriendo decir aquí que ser rico es malo, está hablando de una riqueza mal enfocada, está hablando de una riqueza mal utilizada, está hablando de los recursos que cada uno tiene, ¿verdad?, en qué los estás enfocando, cómo lo estás usando, ¿verdad?, y qué estás haciendo con ellos. Y vemos, ¿verdad?, que Santiago comienza, voy a leer del 1 al 6, dice la palabra del Señor, dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal del obrero que ha cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado y vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y Él nos hace resistencia. Oramos. Bendito Dios, Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, mi Dios bendito, Señor, por este momento, Señor, de escudriñar tu palabra. Padre, Señor, pedimos que seas tú ministrando nuestro corazón y nuestras mentes, Señor. Padre, que seas tú tocando nuestro corazón, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que el día de hoy el corazón no sea endurecido, Señor, sino que podamos estar, Señor, dispuesto a escucharte y a dejarte entrar, mi Dios bendito. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu santo y precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los ricos, por lo general,
o la persona que tiene mucho dinero, por lo general, su vida o sus metas, ¿verdad?, están basadas en lo que ellos pueden lograr o hacer. Pero Dios no está en la ecuación. Está en lo que yo he logrado y en lo que yo puedo lograr basado en mis capacidades. Pero por lo general, este tipo de rico lo que está mostrando es que Dios no está siendo el proveedor de su vida, sino ellos están llenando sus arcas, ¿verdad? Pero Dios no está en esa ecuación. El hombre de Dios, sin importar el dinero o la posición que tenga, debe siempre buscar la completa necesidad de Dios. No importa que tanto dinero tú tengas, no importa que tanta posición tú tengas, siempre Dios debe ser el centro de tu vida. Siempre. El rico o poderoso tiende a vivir una vida independiente de Dios, ya que su seguridad, sus metas, sus enfoques están en siempre buscar tener más dinero, más abundancia de cosas materiales que de Dios. Es tan fácil poder es más fácil perder la fe por buscar el dinero o lo material, como dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se puede perder la fe. Tú puedes ser un cristiano y puedes estar aquí, pero resulta que no voy a hablar de lotería, ¿verdad? Para que no digan que yo estoy promoviendo algo de lotería. Pero supongamos que mañana recibes una carta diciendo que te dieron una herencia que tú no sabes de dónde, pero resulta que te dieron un montón de millones de dólares, ¿no? Gloria a Dios. El problema no es ese, el problema ahora es qué vas a hacer con eso. Muchos terminan apartándose. Muchos dicen, ahora tengo tanto dinero, ahora tengo tantas cosas por hacer, ¿verdad? Y si no, yo voy a seguir yendo los primeros 4 o 5 domingos a la iglesia hasta que ya después ya tengo tanto que hacer que ya ahora, quizás a lo mejor llame al pastor para que me venga y me visite y me dé como una especie de servicio privado, ¿verdad? Y habrán pastores que les gustará eso porque, oye, va a la ofrenda, este hombre debe ser muy bueno, ¿no? Pero poco a poco, te vas metiendo tanto que dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. O sea, querías tener dinero, lograste tener dinero, pero ahora tienes el dinero, pero te extraviaste y fueron traspasados de muchos dolores. Conozco personas de mucho dinero que se lo heredaron a sus hijos y sus hijos hicieron un completo desastre. Muchachos que ahora ya están en las drogas, en esto, en aquello, viendo la vida, perdieron el enfoque completo de lo que tenía el padre. Estos días leí una breve reseña. Dice que Bill Gates fue a un restaurante y dejó $5 de propina a la mesera. Y la mesera se sorprende y le dice, wow. Y le dice, ¿sucede algo? Y le dice, sí, su hija vino la semana pasada y dejó $500 de propina. Y usted, que es el hombre más rico del mundo, dejó $5. Y le dice, sí, la diferencia está que mi hija es la hija del hombre más rico del mundo. Yo soy un simple hijo de un simple abogado. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, podemos anhelar mucho dinero. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Nos solucionaría muchas cosas en la vida teniendo mucho dinero, ¿verdad? Pero eso que podríamos solucionar en la vida, ¿nos acercaría más a Dios o nos alejaría más de Dios? A veces el no tener, yo prefiero a veces decirle gracias, Señor, por dejarme como estoy. Yo en diciembre hablé y prediqué, un momento dije, Santa Claus te da lo que tu carne desea. Cristo te da lo que tú necesitas. Hay quien quiere vivir con lo que su carne desea, pero hay los que quieren vivir con lo que realmente es necesario.
Gloria a Dios. Yo prefiero quedarme ahí con lo que realmente es necesario. Pero tener un corazón tranquilo, vivir en paz, en tranquilidad. Porque lo otro me puede llevar a perdición, porque eso es lo que acabamos de leer. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero. Tú no puedes amar al dinero y amar a Dios. No se puede amar a dos personas al mismo tiempo. Bueno. Mateos capítulo 6, versículo 19. El Señor en el Sermón del Monte nos da una también, ¿verdad? Una enseñanza a referencia de este tipo de ricos. De este tipo de ricos. Dice 6:19, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Si tu corazón está en el amor al dinero, ¿verdad? Entonces no hay entrada para el Señor ahí. Y no es que el Señor no haya tenido seguidores ricos, porque la misma Biblia nos enseña que el Señor tuvo seguidores ricos. No es que el Señor esté hablando de que ser rico es malo. Ser rico no es malo, ¿no? El Señor tuvo Zaqueo, era un hombre rico, sumamente rico. José, el de Arimatea, era un hombre rico. Y digo el de Arimatea porque muchas personas piensan que José, el apellido era Arimatea. Y él no era apellido de Arimatea, sino que era de una región llamada Arimatea. Igual que María, la Magdalena, ¿no? No era su nombre, ella era de la región de Magdala. Entonces, José de Arimatea era un hombre rico. Bernabé era un hombre rico. Entonces, el Señor no está hablando de que ser rico es malo. Es donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. El problema no es que tengas dinero, el problema es qué estás haciendo con ese dinero. ¿Lo estás poniendo a la orden, al servicio de la gloria de Dios? No a la orden mío, a la orden de la iglesia, a la orden del pastor tuyo, que sea. Es a la orden de la gloria de Dios. Señor, para tu reino, ¿qué se necesita para tu reino? Hay un hombre rico, no voy a decir nombre qué es lo que hace, pero dicen que hay un hombre rico que tiene un negocio de esto de comida rápida, que tiene tanto dinero que él dice que con el 10% él puede vivir y el resto del 90% él lo ofrenda. Suficiente dinero tiene con el 10%. Si el corazón está en las riquezas, entonces estás apartado de Dios. Y eso continúa diciendo Santiago en el verso 3. Vamos hoy a estar hasta el verso 11. Y el 12 al 20 lo dejamos para la próxima semana porque es bastante información. En el verso 3 dice: vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Algún día ese rico va a tener que morir. Definitivamente. Nadie tiene, por más dinero que tenga, tienes la vida comprada. Algún día vas a morir. Dice: vuestro oro y plata están enmohecidos ya. Y el moho, ¿verdad? Y su moho testificará contra vosotros y devorará todas vuestras carnes como fuego. ¿No? O sea, ya todo lo que tú tienes al final del camino. Claro, en aquella época hablaban de oro y plata, ¿verdad? Hoy hay billetes, hay cuentas de banco, hay criptomonedas y hay una cantidad de cosas que son muy diferentes en aquella época, ¿verdad? Pero ¿a dónde va a parar todo eso? ¿A dónde va a parar todo eso? ¿No? Si eres una persona que tiene sus cuentas, el día que muera quizás a lo mejor, pues, no sé qué va a pasar, pero eso no te va a comprar la vida eterna. Eso no te va a dar la vida eterna. Allí sus riquezas se pudrirán, sus ropas serán comidas por la polilla, porque ya no la va a poder ni siquiera usar. Ya no le servirá.
¿Y ya muerto qué? ¿De qué le sirve tener tanto dinero? Hay un comentarista inglés, fue un predicador excepcional en el siglo XVII, se llama John Trapp. John Trapp dice acerca de esto, dice, mejor llorar aquí, donde hay pañuelos de limpieza en manos de Cristo, que tener los ojos azotados en el infierno. Mejor aullar con los hombres que gritar con los demonios. A veces nosotros deseamos cosas. Por eso es que cuando Santiago nos habla en el capítulo 4 y nos dice, codicia y no tienes, matas y ardes de envidia y no lo puedes alcanzar, combates, luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides, y cuando pides no lo recibes porque pides mal. ¿Por qué? Para gastar en tus propios deleites, para tus propias satisfacciones. Mi hermano, el reino de Dios, el cielo, no se trata de tus posesiones, no se trata de lo que tú tienes o cuántos millones de dólares tienes en el banco o cuántos bitcoins tienes o cuántas cosas, carros. Hay gente que tiene galpones llenos de 20, 30 carros, ¿no? Y cada uno cuesta millones de dólares y se jactan de todo esto. Pero el reino de Dios no se trata de eso. Se trata de lo que Dios quiere y lo que Dios nos pide que hagamos. Se trata de Él. Nosotros fuimos hechos por Él para honrarlo y glorificarlo a Él, y que todo lo que nosotros hagamos dé testimonio de Él y sea para honra y gloria de Él, no para nosotros. Santiago advierte sobre dejar atrás la arrogancia y la soberbia. Todo esto me habla de arrogancia y soberbia. Y todo esto, soberbia, arrogancia, me habla de un corazón roto, de un alma en necesidad, de un alma que no está completa, que no tiene a Cristo en su corazón. Versículo 4 de Santiago nos dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Por lo general, el pobre, el obrero, calla ante la necesidad, calla por la falta de justicia, y tiene que soportar y soportar y soportar. Estos ricos se aprovechan de eso. Eso se llama ventajismo. Eso se llama arrogancia, orgullo, complejo de superioridad. Cuando nosotros vemos o somos, o no sé si alguno de ustedes algún día llegue a tener tanto dinero, siempre recuerden no caer en esto. Aquí Santiago no está llamando a que la gente se subleve. Él no está llamando aquí a que tú vayas y ahora hagas una rebelión en tu trabajo. ¿Verdad? No, él no está hablando de eso. Santiago está llamando al entendimiento de que estos ricos perversos y malvados se encargará Dios. Dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y siendo disolutos. Siendo disolutos. Disoluto es una persona entregada a los vicios, una persona libertina, una persona, ¿verdad?, que está entregada a los pecados del mundo, a todas esas cosas. Deuteronomio capítulo 24 nos habla sobre esto. Dice Deuteronomio capítulo 24, dice, versículo 14 y 15, dice, me fui a Éxodo. Deuteronomio capítulo 24, 14 y 15 dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti y a Jehová
y sea en ti pecado. Mi hermano, el Señor escucha el clamor de un hijo oprimido. Cuando tú estás en opresión, dice la palabra del Señor que tú clamas a Él y Él te escucha. Y eso también nos enseña Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7 nos enseña, capítulo 3, versículo 7. Éxodo capítulo 3, versículo 7 nos enseña de que un pueblo, su pueblo, el pueblo de Israel, estuvo esclavizado por muchos años. No quiere decir, ¿verdad?, que por 6 meses, Señor, yo tengo 6 meses en este trabajo, yo tengo 6 meses. No, este pueblo muchos años duró esclavizado, en esclavitud, ¿verdad? Y después de tantos años, dice en el versículo 7, dijo el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y el jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la presión con que los egipcios lo oprimen. Así que, mis hermanos, el Señor escucha nuestra súplica, nuestros ruegos, cuando nos encontramos en opresión, cuando nos encontramos, ¿verdad?, en una situación donde en nuestros trabajos, ¿verdad?, o donde estemos, ¿verdad?, siendo oprimidos, ¿verdad?, el Señor lo escucha. Y por eso es que Santiago le está diciendo a este pueblo, a estos hermanos, le está diciendo: no es que se rebelen, no es que se subleven, no es que ahora vas a ir y le vas a dar una bofetada al jefe, o que vas a hacer, o vas a hacer una huelga, o lo que sea. No te preocupes por ellos, porque de ellos se va a encargar el Señor. Más ustedes tengan paciencia. Eso es lo que le está diciendo. Y ahora vamos a seguir el verso 7. Más bien lo que le está diciendo: ustedes quédense tranquilos. Señor, pero si yo lo que quiero es ir y renunciarle y decirle 4 cosas, y cómo yo voy a no, quédense tranquilos. Ustedes déjenle las cosas al Señor. El Señor no necesita ayuda. Créanme, Él se va a encargar. ¿Cuánto? Verso 7 de Éxodo. Sí, de Santiago. Santiago capítulo 5, verso 7. Vamos a seguir. Santiago 5, 7. Dice: por tanto, y ahora aquí dice hermanos. ¿Ok? Ahora sí dice hermanos. Lo anterior posiblemente no era a ricos cristianos, ¿no? Y ahora le está diciendo en Santiago a este grupo, a esta congregación, le está diciendo: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago nos llama en el momento difícil, en ese momento donde estás, que ya quieres ir y hacer un desastre en tu trabajo o en tu vida personal. Te dice: paciencia, que eso se encarga el Señor. Paciencia. A veces nos llenamos de impaciencia, pero tenemos que pedirle al Señor paciencia. Paciencia. Santiago capítulo 1, del versículo 2 y 4, ya yo prediqué sobre este capítulo 1. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis íntegros, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si tú estás en un momento
de dificultad, de prueba y no sabes qué hacer con tu vida, no sabes qué está pasando, está bien, no tenemos que saberlo todo. Pero en el versículo 5 dice, si tienes en el momento de prueba, de dificultad, no sabes qué hacer, no sabes cómo afrontarlo, dice, pide sabiduría. Eso, tienes que pedir sabiduría. Pero eso no viene dentro de los dones, los frutos. No. Si necesitas sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos, no a algunos, ¿no? A todos abundantemente, dice, y sin reproche, y le será dada. Pero tienes que pedirla. Tienes que pedirla. Entonces, dice, sé paciente, confía en el Señor. Sé que a veces la esperanza, decimos, Señor, ven ya, sácame de esto. ¿No? Y a veces eso es un poco como egoísta, ¿no? A veces decir, Señor, ya, yo quiero que tú vengas ya, porque yo no quiero seguir sufriendo. Y los que no lo conocen, ¿qué pasa con el que no lo conocen? ¿Qué pasa con el que no conoce al Señor? ¿No? Dice la palabra del Señor que no es que Él retrase su venida, sino que su misericordia es tan grande y su amor para con nosotros es tan grande que Él quiere que todos vengamos a creer en Él, a confesar con nuestros labios, al arrepentimiento. Porque el primer paso es el arrepentimiento. Para que todos vengamos a arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, porque estás reconociendo el error. Estás reconociendo el error que has estado viviendo, de dónde vienes, ¿verdad? Y ahí reconoces que tú no puedes, que por tu fuerza no sirve, que es Él el único. Y ahí es cuando tú le entregas tu vida y dices, Señor, ya yo no puedo más. Mira como Santiago usa lo que es la parte de la agricultura, ¿no? Y viene ligado un poco quizás a lo que ya ellos venían haciendo, porque incluso en los versículos anteriores dice, ¿verdad?, que él clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. O sea, le está hablando a personas que saben, ¿verdad?, de la agricultura, ¿no? Y entonces utiliza quizás lo que ellos hacen, su profesión, para darles a entender, ¿verdad?, lo que él está intentando decir, ¿no? Y por eso le dice, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tarde. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué me pone este ejemplo? Increíble. Yo me puse más o menos a buscar ¿cuánto más o menos mira, yo enfrente de mi casa hay un hombre que tiene un sembradío grandísimo y él siembra tabaco y desde el momento que él siembra hasta que el momento que recoge pasan como 6 meses, 7 meses, 8 meses, una cosa así. Después se mete un tiempo donde pues tiene que volver otra vez a limpiar, arar, y yo veo todo lo que él hace. Arar y todo, vuelve a hacer todo el asunto, después tú ves que y de repente comienza otra vez poquito, y pasan 6 meses, y yo a veces digo, wow, este hombre debe recoger muchísimo dinero como para que viva un año sin ingresos mensuales, ¿no? Pienso yo, no sé, pues no, pero me puse a buscar, dice, sembrar, cosechar lechuga se puede tardar hasta 5 semanas, 5 semanas ahí esperando, y verdad, y dice que el brócoli 12 semanas, el tomate 20 semanas, pero hay algo que me llamó la atención, el árbol de naranja. El árbol de naranja, dice, en crecer sin dar fruto se tarda entre 2 y 7 años. Imagínate una persona que siembra naranjas. Tiene que esperar entre 2 y 7 para que crezca. Todavía no da fruto, para que crezca. 7 años. Dice, entre los 7 y los 10 da fruto, pero el árbol todavía no se considera adulto. Dice, después de los 15 años es cuando el árbol produce a todo lo que da.
¿Tú te imaginas ser una persona que siembra naranja? ¡Wow! Una de las características de un hombre, un agricultor es, y me llamó mucho la atención, es que el agricultor cada mañana se levanta y lo primero que hace es mirar el cielo. Porque depende de que si va a haber un torrencial aguacero, si se le puede dañar la cosecha, y quizás tenías 7 meses esperando y de repente en una noche, en un torrencial aguacero o en una tormenta increíble, se te dañó todo. ¡Wow! ¿No? Y es por eso que Santiago dice, por este ejemplo, mira cómo el labrador espera. Spurgeon dice, la paciencia salva al hombre de una gran cantidad de prisa y de locura. Cuando somos pacientes, nos puede salvar de muchas cosas. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 19, dice, por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Paciencia. Yo quisiera llegar y hacer como estos hombres agricultores, ¿verdad? Y lo primero que hago en la mañana es mirar al cielo y decir, Señor, yo tengo que esperar, porque por mi fuerza yo no puedo hacer que la fruta crezca por más que yo quiera. Y eso produce paciencia. Tenemos que buscar la paciencia de ese agricultor, porque a veces nos impacientamos y ya después agarramos en lo que sembramos y ya lo revolvemos porque se tardó más de un año. Y que imagínate, ¿quién se aguanta 20 semanas para esperar un tomate? ¿No? Wow. Por eso es que vamos a McDonald's de una vez ya y se acabó esto, ¿verdad? Con esto Santiago nos dice que debemos tener la paciencia del agricultor, entendiendo que el crecimiento de la cosecha no depende de su propio poder, solo le resta mirar al cielo. No depende de tu poder. Dice, hermanos, ahora viene una serie de instrucciones, ¿no? Que no las vamos a ver todas hoy, vamos a ver solamente 3 más. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y tú dirás, bueno, ¿pero qué tiene que ver? Porque ahora viene de los ricos, ahora después nos habla, ¿verdad?, sobre la paciencia, y ahora me dice que no se quejen unos contra otros. Sí, tiene mucho que ver. Santiago está hablándole a unos hermanos que se encuentran pasando por una situación difícil. Se encuentran estos hermanos siendo oprimidos por unos ricos, vanagloriosos, malvados que se están aprovechando de ellos, no les están pagando, no les están dando su sustento. Estos hombres están, me imagino yo, desesperados, ¿verdad? Y Santiago le está diciendo, cálmense, sean pacientes, esperen, la venida del Señor ya está cerca, tranquilo. Y no se quejen. No se quejen uno contra otro. A veces en tiempos de dificultad estamos tan susceptibles. Estamos pasando por un momento difícil, estoy muy susceptible. Entonces comenzamos a quejarnos, comenzamos a hablar, a murmurar de los hermanos, ¿no? En esto está en la iglesia. Y comenzamos a decir, mira, y este hermano, ¿verdad?, que a lo mejor era tan cercano a mí en la iglesia, yo estoy pasando por esta situación y ni siquiera una llamada me ha dado, ni siquiera me ha dicho esto, o ni siquiera me ha dicho aquello, o mira esto, o mira el pastor, o mira aquel, o no, ni siquiera oye, nada. No te quejes. Dice claramente, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Y quién es el juez?
Cristo. Cristo. A veces decimos eso. A veces estamos pasando por dificultades y comenzamos a pensar, oye, mira, esto no me ha llamado, esto me ha dicho, no me ha traído un caldito de sopa, esto, aquello, nadie me quiere, y comenzamos a hablar, a murmurar, y entonces hablamos con el otro y decimos, no, porque ¿qué quiere el otro? Eso no está en nosotros. Juzgar lo que un hermano hace o deja de hacer, eso no está en nosotros. Porque tú sabes qué, mi hermano, porque nosotros no sabemos qué está pasando también en el otro hermano. Tú no sabes también en la situación o la necesidad que el otro hermano también está pasando. A lo mejor cuando hables con aquel hermano te dice, oye, perdóname, es que tú sabes qué, es que yo también estaba más o menos en una situación parecida o a lo mejor estaba, o simplemente no me importa. Pero igual nosotros no tenemos que ver eso. Segunda de Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo nos habla sobre eso. Segunda de Corintios, capítulo 5, nos habla y dice que el Señor se encargará de eso. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo no sé, mi hermano, si no me quiere llamar o no me quiere llamar, eso no es asunto mío. Algún día usted tendrá que comparecer ante el Rey de Reyes y Señor de Señores por lo que usted hizo o dejó de hacer, por acción o omisión. Eso dice la palabra del Señor, eso no lo digo yo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos, ni uno se va a salvar, ante el tribunal de Cristo. Para ser enjuiciado y ser lanzado. No, eso no está hablando de eso. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Pero Señor, pero estamos hablando de obras. No, es que ya también vimos, porque Santiago nos enseñó, muéstrame tu fe sin obra y yo te muestro mi fe por las obras. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Entonces no me toca a mí. Señor, yo no voy a juzgar, yo no voy a hablar mal de mi hermano. Lo que él esté haciendo o no está haciendo, eso no es asunto mío, no me compete a mí, Señor. Yo tengo que hacer lo que tu ley dice, que es amar a mi prójimo. No me importa si me llamó o no me llamó, pues yo igual voy a orar por todos ellos, yo igual voy a orar por ellos, los voy a amar igualito. Señor, ellos algún día tendrán que comparecer ante ti y tú se encargarán de decirte, mira, Señor, es que no me dio la gana. O mira, Señor, es que tú sabes que yo estoy en una situación. Y bueno, ya eso es un asunto que el Señor se encargará. Por eso dice Santiago, vuelvo otra vez a Santiago. Por eso Santiago vuelve y dice, ¿verdad? Dice, no os quejéis uno contra otro para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. Y aquí vuelve otra vez el versículo 10, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mis hermanos, los profetas son el mayor ejemplo de lo que es la aflicción, se refiere. Lo que es pasar por pruebas, tribulaciones, los profetas son el mayor ejemplo. Esos hombres recibieron tantos malos tratos. Jeremías estuvo preso, fue perseguido, estuvo preso en una prisión lleno de lodo. Todos fueron perseguidos, hombres, ¿verdad? Que la pasaron muy mal. Pero esos hombres nunca renegaron de Dios. Eso es un gran ejemplo para nuestras vidas. Los 12 apóstoles, los 12 discípulos, bueno, menos uno, perdón, 11, aunque Juan fue también llevado, dicen que lo metieron en una olla de aceite, en una cosa con aceite hirviendo, pero todos los apóstoles fueron torturados. Pablo habla de todo lo que él le hicieron. Un hombre que fue torturado prácticamente. Y entiéndase que las cárceles y las mazmorras de aquella época no son como las de ahorita. No sé si alguno de ustedes ha visto la película de Pablo, la nueva, pero más o menos era así, ¿no? De hecho, los cristianos, sí, los usaban como candeleros en las calles, los quemaban, los prendían vivos.
Y eso era lo que alumbraban las calles en la antigua Roma. Entonces, esa gente pasó las aflicciones y ellos son nuestro mayor ejemplo. Por eso es que Santiago le dice, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Por eso es que yo digo, cuando alguien dice, me retiro del ministerio, retirarse no es bíblico. Retirarse no es bíblico. Es que se retiró. Pues eso no me enseña a mí la Biblia. Porque yo nunca vi a Pablo retirarse. Yo nunca vi a Jeremías en el medio de una aflicción decir, no, ya Señor, me cansé ya de esto. Ya, que esto ya no hay más cuerpo que lo resista, no. Yo no vi a Pablo, a ninguno de esos hombres retirarse porque ya estoy muy viejo, Señor, ya para esto, para tanta persecución y tanta aflicción. No, yo quería disfrutar con mi familia. La palabra dice, el Señor en Hechos dice que Pedro andaba con su mujer en el ministerio. Ahí andaba. Habían apóstoles que andaban con sus esposas en el ministerio, con su familia, y ellos estaban ahí también. No, Señor, ya yo tengo que irme con mi esposa, a mi familia, ya dedicarme a la familia, a terminar mis últimos años ya de vida en calma, en tranquilidad, Señor, en las montañas. No es bíblico retirarse. Lo dice la palabra del Señor, dice que debemos tener la paciencia de los profetas. Y aquí quiero irme a las bienaventuranzas. Santiago se refiere mucho al Sermón del Monte. Santiago se enfoca en el Sermón del Monte y en los proverbios. Y en el versículo 11 dice, aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Mateo capítulo 5 dice la palabra del Señor, y voy a leerlo hasta el versículo 11, hasta el 12, para que podamos entender el contexto de lo que me refiero. Pero quiero leer las bienaventuranzas completas. Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca le enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichoso. Bienaventurado, dichoso. Bienaventurado, dichoso, el que llora o los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y este es el versículo 12 donde quería llegar. Gozaos y alegraos. Señor, quiere decir, yo no sé cuánto de lo que estamos aquí nos sentimos identificados con estas bienaventuranzas. ¿Y cuánto hemos pasado por todo esto? ¿Cuál dice que somos dichosos? Y después el mismo Señor Jesucristo, en el versículo 12, no Pablo, no Juan, no, el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muchos dirán, más Señor, pero ya en el cielo ya está, yo quiero la felicidad en esta tierra. Ya en el cielo ya. Eso es lo que dice el Señor. Tu galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando nos saquemos de la cabeza que nosotros estamos en esta tierra transitoriamente, yo siempre pongo el ejemplo del hotel. Cuando tú sales de tu casa y vas de vacaciones, tú llegas a un hotel, quizás ahí te bañas, comes, ¿verdad? Estás, disfrutas,
Pasas cosas buenas, pasas cosas malas, pero al final del camino tú sabes que de ese periodo tan corto, 2 semanas, 1 semana, un fin de semana, 3 días, 4 días, va a llegar un momento que ya vas a tener que regresar otra vez a tu casa, donde vas a morar el tiempo. Nosotros estamos en ese periodo de 2 semanas, 1 semana, 3 semanas, 3 días. Hay quienes duran 2 días, hay quienes duran 1 semana. Pero nosotros tenemos que entender que lo que vivamos en esa semana no va a determinar, o va a determinar, ¿verdad?, dónde vamos a regresar. Nuestra vida es corta, nuestra vida es pasajera, y eso es lo mismo que nos enseñó, ¿verdad?, Santiago. En el capítulo 4, cuando dice en el versículo 4:14, dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es la vida. Un poco de neblina. Tenemos que entender que la eternidad, nuestra vida está allá. Esto es pasajero, mis hermanos. Así que vivamos. Y lo que estemos viviendo, pongámonos en las manos del Señor y esto, alegrémonos, porque no pensando en que el sufrimiento de aquí no va a llegar un momento que ya esto va a pasar. Y cuando lleguemos allá arriba, vamos a vivir por la eternidad, no tiene fin. La vida tiene fin, la eternidad no tiene fin. Sigo para terminar. Verso 11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cuando conocemos la historia de Job, yo no sé si los que estamos aquí no hemos leído el libro de Job, si no lo han hecho, leíanse. Cuando conocemos la historia de Job, vemos que Job nunca maldijo a Dios. Y mira que pasó ese hombre, pasó por unas pruebas increíbles. Cuando entendemos que Dios tiene un propósito bueno, aún en las cosas dolorosas. Wow. Dios tiene un propósito aún en las cosas dolorosas. Santiago pone el ejemplo de los profetas y de Job con el propósito de mostrar como ejemplo que estos grandes hombres, a pesar de la prueba más dolorosa, más malvadas y crueles a lo que fueron expuestos, nunca renegaron de Dios. Nunca dijeron algo en contra de Dios. Job, sin saberlo, que se estaba gestando algo para hacer de su vida un desastre, perdió todo lo que tenía. De la noche a la mañana, perdió a sus hijos, su familia, todo lo que tenía, todo su ganado, todo lo que poseía, todo, incluso hasta la salud. Pero un hombre que, mira, no había más nada que le podía caer a ese hombre. Ya, de la noche a la mañana lo perdiste todo. Personas con menos que eso ya optan por la opción de la mujer de Job. Maldice a tu Dios. Ya. ¿Qué vas a estar creyendo tú en Dios que mira cómo te tiene? Mas el corazón de Job estaba alineado a la voluntad de Dios. Y sí, Job cuestionó muchas cosas, se preguntó muchas cosas, habló muchas cosas. Le llegaron 3 amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, le llegaron, ¿verdad? Pero no le dijeron nada en concreto, todo lo contrario. Desprestigiaron a Dios, dijeron cosas en contra de Dios, que no eran de Dios. Y tuvo que llegar un
un muchacho llamado Eliú, que su nombre es mi Dios, es Él. Eso es lo que significa Eliú, un nombre hebreo. Mi Dios es Él, con una sabiduría increíble, y agarra a estos tres ancianos y los destroza en 6 capítulos. Lo destroza en un capítulo a él, pero deja una enseñanza increíble en 6 capítulos de Job, del 32 al 37. Este joven, este muchacho Eliú, a veces pensa, y él mismo lo dice en el capítulo 32, comienza diciendo: yo pensaba que ustedes ancianos estaban llenos de sabiduría, pero por lo que yo estoy escuchando ustedes no saben ni lo que están diciendo. A veces pensamos que los hombres con cana, ¿verdad?, la gente adulta, mayor, ya con una experiencia, ellos son los portadores de la sabiduría. No. Tuvo que venir un joven, un muchacho, a decir: ustedes no saben lo que están diciendo. Qué cosa tan grande lo que ustedes están enseñando. Y este muchacho, en 6 capítulos, da una clase de profecía y habla de una manera increíble. Pero me sorprende mucho el capítulo 42. Del versículo 38 al 41 son 4 capítulos donde el Señor agarra a Job y le da. Cuando tú tengas todas las preguntas, tú agarras, léete esos 4 capítulos para que tengas la respuesta. Pero me sorprende, después de que vienen estos 3 amigos de él, Elifaz, Bildad y Zofar, después viene Eliú, ¿verdad? Después el Señor le responde a Job de todas las preguntas que le hizo y todo el cuestionamiento que le hizo, y el Señor lo agarra y lo envuelve así con todo ese montón de preguntas que le hizo, ¿verdad? Y ¿cuántas veces nosotros hemos cuestionado la grandeza de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho tantas preguntas y yo siempre pongo el ejemplo de, hay una historia de San Agustín que dice que él iba caminando por la orilla del mar cuestionando a Dios. Dios, ¿por qué tú esto? Dios, ¿por qué tú aquello? Dios, ¿por qué permites esto? Dios aquello. Y dice que a lo lejos ve a un niño que está sentado a la orilla del mar y está abriendo un hueco con una palita. Va al mar, agarra agua y echa agua dentro del hueco, y él le llama la atención y se le acerca y le dice: niño, ¿qué estás intentando hacer? Y él le dice: estoy intentando meter el océano en este hueco. Y él le dice: pero es que no tiene sentido, tú no puedes meter un océano tan grande dentro de ese huequito tan pequeño. Y el niño se voltea y le dice: pues es lo mismo que tú estás intentando hacer, cuestionando a Dios. Tú no puedes meter la soberanía de Dios en una cabecita tan pequeña. Dios es Dios y Él actúa como actúa porque Él es Dios. Nosotros somos hechura de Él, no Él hechura nuestra. Nosotros estamos para honrarle y servirle a Él, no para Él servirnos a nosotros como nosotros pensamos. A veces vemos a Dios como un ATM machine. Vamos, necesito dinero, Señor, necesito que me sanes, dame, Señor, necesito esto, el carro, el trabajo, dámelo, y si no me lo das, eres malo, y si no me das esto, entonces, Señor, ya yo no cuento contigo, te echo a un lado, y si esto no pasa, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero la respuesta de Job, al capítulo 42, dice, versículo 1 dice: respondió Job a Jehová y dijo. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Yo reconozco, Señor, que todo lo puedes. ¿Reconocemos que el Señor todo lo puede? Dice: y que no hay pensamiento que se esconda de ti, mi Dios. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Señor, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Verdad? ¿Qué cosa, no? Señor, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, Señor, te ruego y hablaré. Te preguntaré
y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué cosa más grande cuando nosotros nos humillamos, nos arrepentimos y le decimos: Señor, perdóname porque yo dije lo que no sabía. Señor, perdóname porque yo actué de la manera incorrecta. Señor, perdóname porque te cuestioné, te juzgué, Señor, sin conocer. Yo no sé yo sé que pasamos por situaciones. Sé que estamos pasando momentos difíciles. Sé que todos hemos vivido momentos difíciles en algún momento de nuestra vida y los estamos viviendo. Pero conocer de que Dios hace las cosas que hace en nuestra vida, tiene un objetivo bueno. Spurgeon, eso no lo escribí, pero eso lo leí yo en algún momento y se me quedó. En base a esto, Spurgeon dice, y hace la similitud entre cuando un hombre viene con un cuchillo a atacarte, a abrir tu cuerpo, tú te defiendes porque te va a hacer algo malo. Pero cuando un doctor viene con un cuchillo a abrir tu cuerpo, tú te dejas, porque sabe que lo que va a hacer en ti es bueno. ¿Qué cosas? Cuando el Señor, ¿verdad?, en el medio de la tribulación, de la prueba, del momento, ¿verdad?, y nosotros entendemos, Señor, yo sé que todo esto, aunque yo no lo entienda, aunque yo no le vea sentido, yo sé que hay algo bueno. Hay algo bueno. Y yo quiero leer algo interesante. Yo no sé si es falta de perdón, pero mira lo que dice aquí. Dice el Señor, continúa diciendo, que el Señor después habló estas palabras a Job. Jehová dijo a Elifaz, Temanita, mira, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, ¿verdad? Elifaz, Abildad y Asofar, estos tres supuestos amigos de Job. Le dice, porque no habéis hablado de mí lo recto. Esto es un regaño de parte de Dios. Ustedes están hablando cosas incorrectas de mí. Ustedes no hablaron de mí nada bueno, como mi siervo Job. Y tú dices, pero si Job se la pasó cuestión, sí, pero es diferente. Ustedes no hablaron nada bueno de mí. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por ustedes. Ahí había que hacer algo. Y estos hombres tenían que ir, obedecer al Señor, tomar estos carneros, ofrecer un holocausto, y Job tenía que orar por ellos. Pero yo estoy orando por una persona que no me dijo que me está haciendo daño. Sí, tú tienes que orar por ellos. Pero yo tengo que orar por alguien que me hizo daño, que no hizo lo correcto, Señor. Entonces sí, tú tienes que orar por ellos. Y dice, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Entonces pues dice que ellos hicieron, ¿verdad?, lo que el Señor les mandó. Y dice, Jehová aceptó la oración de Job porque hubo obediencia. Obediencia. Y si el Señor te está diciendo, ora por tus enemigos, ora para que cuando perdonamos de corazón, cuando nosotros es como que nos liberamos y estamos siendo obedientes a la voz de Dios. Si no, estamos siendo renuentes a la voz de Dios. Y mira lo que dice el versículo 10. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice ahí? Cuando él hubo orado por sus amigos. Antes no.
Antes no. Hay pasos. Sí, hay pasos. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y por eso entonces viene, ¿verdad?, la bendición. Dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Hay cosas que tenemos que hacer, mis hermanos. Y ya termino. Hay cosas que tenemos que hacer. Tenemos que arrepentirnos de lo que hayamos hecho. Seguir la voz de Dios. Comenzar a limpiar, a dejar que sea el Señor que limpie nuestro corazón. ¿Cómo? Yo no sé lo que cada quien está pasando, pero si es falta de perdón, que sea perdón. Si es falta de atención, que sea la atención. Si es lo que sea, pues tenemos que hacerlo y ser obediente a la voz de Dios. A veces nos metemos, ¿verdad?, a pensar y a cuestionar a Dios, pero nos olvidamos que Él es misericordioso y compasivo. Y todas las cosas que ocurren en nuestra vida siempre son hechas para bien. Amén. Quiero invitar, si quieren nos ponemos de pie, ya para